Este es un tema del que quería hablar desde hace mucho, pero lamentablemente, no contaba con la información, evidencia ni testimonios suficientes como para comprobar su veracidad, y es algo que lleva generando mucha confusión desde hace unos años. Como ya todos sabrán, Kaarat es un personaje que aparece en la historia escrita, usando como mayor exponente la versión que aparece en los videos de Majin Gokuable, además de este diseño, que en realidad es del personaje conocido como Cell, de Prince Gas Vegeta, pero guiarnos por esto nos lleva a una serie de problemas e incongruencias argumentales muy grandes. ¿Por qué se dice que Kaarat es un demonio divino y luego que es un Tsufurujin? ¿Por qué esta historia es tan similar a la FDPGV? Y para aquellos que de pura casualidad se toparon con su diseño, ¿quién es este Kaarat y qué es Second Epoch? En este vídeo voy a responder a todas estas preguntas, con información real, testimonios de los autores involucrados y con el fin de desmentir los engaños de algunas personas, a propósito o sin saber a causa de pocos datos. Antes que nada, recomiendo que estés al tanto de todo lo que estoy a punto de hablar, así que en la descripción dejaré las tramas importantes a saber, para que se entiendan más algunos puntos de este video. Pero sin más, empecemos por el principio. Las apariciones del nombre Kaarat tienen varias fechas, pero las más importantes son 24 de mayo de 2008, la primera, en la cual no se especifica un autor, ya que se subió a modo de libro escrito por Akira Toriyama, y luego, 2012, en esta segunda sería la primera vez que lo veríamos con el diseño de Cell, gracias al autor de la wiki, llamado Gohan SSJ5. En las dos se plantea básicamente lo mismo, pero en la segunda se añade un párrafo que pareciese ser sacado de la historia escrita, para conectarlo con la saga anterior. Hay que entender que la historia escrita es un relato que toma muchos ya creados y los acopla en una misma historia, la cual, a falta de cuidado de detalles, termina con incoherencias y problemas de ese estilo, pero siempre ha sido un relato difícil de encontrar. No parece haber información de la historia que Majin nos cuenta exceptuando ese blog de la versión beta creada por un tal Vinci, que sinceramente me hace dudar de su veracidad cuando uno de sus blogs se llama Cómo hacer dinero desde casa, además de que esta historia contiene relatos porno entre Bray Pan. Como mucho, vas a encontrar gente que dice que recuerda haberla leído, pero puede ser que mientan. Hasta el día de hoy no hay mucha evidencia concreta del relato llevado a serie de videos. En su segunda saga se nos presenta al demonio divino Kaarat, y ya especifiqué lo extraño de este personaje en mi crítica a esta historia. No se deciden en si es un demonio divino o si es el rey Tsufurujin, y esto persiste en el resto de la historia, tomando elementos que ocurren en el AF de Prince Gas Vegeta pero a su vez, agregando cosas que no estaban ahí, volviendo al relato algo muy extraño. Dejando de lado el testimonio, encontré varias páginas que cuentan básicamente la misma historia, pero en este orden. Evil Goku y Kaarat, pero podríamos descartarlas por el hecho de que el relato original estaba en inglés, y en formato de capítulos. Y la última historia que tenemos que revisar, aunque levemente, es la de Second Epoch, que data desde 2008, en la que se nos cuenta de la existencia de otro personaje que también se llama Kaarat. Es una historia aparte, pero lo que más llama la atención es que el diseño de este Kaarat es el que Majin nos quiere colar como el del Ángel Z. Es hora de ir desmintiendo por partes diferentes cosas que sabemos. No me enfoqué mucho en explicar la última historia hecha por un español, debido a lo siguiente. En una entrevista realizada a Héctor 4, el autor de Second Epoch, se le preguntó lo siguiente. ¿Hay alguna relación entre la historia que cuentas, con aquella sinopsis de un Dragon Ball AF ficticio hecha por fans en la cual también es mencionada la aparición de un demonio llamado Kaarat, además del famoso Evil Goku, o solo recae en una enorme coincidencia? No, no es coincidencia. Hace mucho tiempo, unos 6 o 7 años, investigando en internet el fenómeno Dragon Ball AF y todo ese rollo de Kaarat, Evil Goku, etc. Supuestamente era un fanfic que nunca llegó a escribirse. Pues según eso Kaarat significaba demonio divino, que justamente era lo que es mi villano. Mi Kaarat es un shiniano parecido a los Kaioshin que acaba convirtiéndose en demonio, así que nuevamente como el nombre me gustó y le venía como anillo al dedo lo tomé prestado. Pero solo es eso, el nombre únicamente, no hay nada más, no tienen nada que ver una historia con la otra. Aunque en mi historia Goku también se vuelve malo, pero eso sí fue coincidencia, yo volví malo a Goku por pura necesidad para la trama. Para descubrir todo esto tan solo tenéis que leer los primeros capítulos de mi novela y veréis que todo es original a rabiar.
Con esto último, sabemos más del orden de los acontecimientos. El demonio divino llegó antes que Dragon Ball Second Epoch, y la publicación que Héctor leyó sería la que se publicó en 2008 o un artículo referido a la misma historia escrita, ya que su historia aparece el mismo año. Podemos descartarlo de los culpables de que haya tanta confusión en los diseños, ya que simplemente llamó a su personaje igual que Kaarat. Pero se habla ligeramente de que la historia escrita nunca fue llevada a una versión final, quedándose en una sinopsis, lo que es una revelación bastante interesante, ya que eso implica que todo lo contado pudiese haber sido agregado por Majin, y que todos los que digan que es verdad mienten, poniendo en duda principalmente las sagas que le siguen a la de Kaarat, empezando por la del Ángel Z. Esto último se mantiene vigente con el mensaje que me envió, en donde recalca que el texto original era una lista de capítulos similar a la de Vinci, y que estaba en inglés. Entonces, con un cabo cerrado, tenemos una probable evidencia de quiénes son los dos responsables de la confusión. Tal como ya dije, la primera vez en la que se usó el diseño de Ciil para Kaarat fue en 2012, por el usuario Gohan SSJ5, pero para este entonces, Prince Gas Vegeta ya había hecho muchísimo de su trabajo, siendo esta imagen extraída de este mismo. Entonces, el principal culpable de todo esto es el creador del blog, que a falta de información o quizás por una intención sin saber decidió combinar el relato de la historia escrita con el diseño hecho por Prince Gas Vegeta. Pero el mayor culpable de difundir esta desinformación es el mismo Majin Gokuable, que gracias a esto, sabemos que nos molestó en buscar el material necesario a la hora de contar el relato en sus videos, haciendo algo que Gohan SSJ5 no había hecho, mezclar las historias. En la primera publicación en la que se habla de Kaarat, nunca se nombra que sea un Tsufuru, o que absorba a la gente que está en el infierno, esto lo agregó él, siendo elementos de la historia creada por PGV. En conclusión, el demonio divino Kaarat, Ciil y Kaarat de Second Epoch, son personajes totalmente diferentes, de historias que nada tiene que ver una con la otra y que lo único que las conecta son un nombre, un usuario de Blogger confundido, y un youtuber que me intriga saber por qué combinó todo esto. El Kaarat original es de un relato totalmente aparte a la historia escrita. Esta versión no posee ningún diseño, ya que en el artículo no se muestra, y se le dio el de Ciil en 2012, pero no fue por el autor original, así que fue simplemente un error, y hasta el día de hoy permanece sin una apariencia física original. Quisiera que aprovechen esto para darle sus propios diseños, como el que hizo el conocido de este canal Dark Angel Vegeta con el maravilloso arte de un Cousin Neu, siendo una versión más fresca y original para el personaje. Mientras tanto, Second Epoch es un fanfic aparte que simplemente toma el nombre, no tiene nada que ver con ninguna de las dos historias aparte de eso, que además, confirma que el Ángel Z tampoco tiene un diseño, al menos no el que conocemos, ya que este pertenece a la creación de Héctor. Para Majin, si en verdad eres tan fan y seguidor de Dragon Ball AF deberías investigar tus fuentes y no recurrir nada más a tu memoria, ya que lo que estás haciendo no es una versión, más bien estás contando el relato de otra persona de mala manera, desinformando a la gente y generando discusiones, conflictos y quién sabe qué más. Y esto es una opinión personal, pero qué coincidencia que sean 700 capítulos, el mismo número que cuenta la historia con la que confundiste muchas cosas, o sea la de PGV, 700 años después del final de Dragon Ball GT, y man, si te vas a abrir un server de Discord al menos manda mensaje cada tanto, esa cosa anda más muerta que Iron Man y lleno de gente que ni habla. Lo que quiero decirles con todo esto es que si ustedes quieren hablar sobre algo o simplemente contar una historia que no tienen a mano, busquen acerca de ella y traten de informarse lo más posible, ya que si no lo hacen están indirectamente engañando a la gente, provocando que más de uno se confunda y en ocasiones, que termine en errores tan grandes como este, que recorre comunidades enteras. Siempre verifiquen la veracidad de sus fuentes, asegúrate que quien te dijo eso esté diciendo la verdad, ya sea con argumentos o pruebas, porque si no estás esparciendo la mentira que alguien generó en una situación similar. Y por último, intenta no usar el personaje o creación de otra persona para tus obras, o al menos intenta darle créditos, ya que esto puede terminar en el mejor de los casos en un reclamo de quien lo creó, o en el peor, podemos terminar con otro Tablos, que llama a todos ladrones guiándose por su lógica de dinosaurio cuarentón. Espero haber despejado sus dudas. Me encantaría que apoyen todo el material original de estos creadores, ya que más de uno tiene mucho potencial para crear muy buenas historias. Y acá termina el tópico principal del vídeo. Quiero aprovechar para inaugurar mi nueva sección, analizando contenido de subs.
Muchos de ustedes me piden que analice su contenido, y en algunos casos, vale la pena hacerlo, pero son temas que no me gustaría hablar en un vídeo por ser muy comprimidos o simplemente repetitivos con algo de lo que ya hablé, así que les regalaré un fragmento de vídeo, en el cual puedo criticar varios de estos trabajos a la vez, dejando obviamente, el enlace en la descripción. Bien, vamos a empezar con Germán Salazar, quien me pidió que dé mi opinión acerca de sus animaciones. Me gusta que manejen un estilo similar al de Shintani, además, si lo haces bien, estas peleas de Super contra F puede terminar en algo muy bueno. Como puntos positivos te doy el hecho de que las animaciones sean bastante fluidas, además, hay varios dibujos que están muy buenos durante la animación. Lo que creo que podrías mejorar, es las proporciones de algunos personajes, y esto es personal mío, usar un trazo un poco más fino, ya que a veces se pierde detalle por un trazo que ocupa tanto espacio. Pero en general me gusta mucho tu contenido, sigue así, aprendiendo y mejorando y conseguirás hacer trabajos impecables. Y para finalizar, tenemos el creepypasta escrito por Evil Magin llamado Descenso a la locura. Al principio me pareció cliché la inclusión de un detective tan genérico, pero es una historia que se mantiene interesante además de querer ser distinto a lo que se suele ver en creepypastas, evitando referencias satánicas, sangre, y cosas de ese tipo. Además, el factor paranormal está bien implementado manteniendo el misterio y lógica a su vez. Me interesa ver cómo evoluciona, y saber cuál es la verdad detrás del caso que se plantea en la historia. Estaría bueno que se pasen por sus canales y los apoyen, son gente que tiene mucho futuro en lo que hacen. Y sin más, espero que les haya gustado el tema del video, nos vemos en el próximo y como siempre. Nos vemos en unos días, con un video nuevo. Adiós, pollo en el ano.